Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo webinar de InConcert titulado Workforce Management, Desafíos y Tendencias en el Contexto Actual. Les habla Mariana Paisé desde InConcert y me acompañan hoy dos expertos en Workforce Management que nos van a iluminar sobre esta temática. Les damos la bienvenida a Fabián Croce desde Uruguay, que él es Product Manager de InConcert Workforce Management, y Sara Jurado desde Colombia, que es consultora en Workforce Management. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Es un gusto estar acá hoy y gracias por los expertos también. Sí, por supuesto que Muchas, sí. muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer, agradecemos mucho su presencia y también la de los participantes que nos acompañan de varios países de Hispanoamérica. La verdad es que estamos muy contentos con la convocatoria de este webinar y se nota que es un tema de mucho interés para las empresas, porque vemos también que puede ser un tanto complejo para quienes no estamos tan interiorizados en el día a día de esta tarea, con las herramientas para llevarla a cabo, pero también entendemos que es un tema crucial, ¿no? En el contexto actual, sobre todo donde, bueno, ya llevamos un año de pandemia, hay muchas empresas que continúan en la modalidad de teletrabajo, bueno, donde también se hace más prioritario optimizar los costos operativos para muchas empresas y donde también, por otro lado, se han desarrollado avances tecnológicos que hacen mucho más eficientes estos procesos. Entonces, bueno, nos parece súper importante que estén hoy aquí para enseñarnos más sobre estos procesos de Workforce Management y cómo se aplica la tecnología. Y también es interesante ver que ustedes vienen desde dos recorridos diferentes. Fabián desde el lado más científico, Sara más desde la perspectiva práctica. Y me gustaría también que nos contaran a todos y a los participantes cómo han sido esos recorridos que confluyen en la misma pasión por el Workforce Management. Fabián, si gustas, adelante. Dale, les cuento. Mirá, mi caso es bien raro. Yo estaba en Arabia Saudita haciendo un postdoctorado en matemática, bien de mundo cuadrado de la ciencia. Ahí entreverado en teoremas y me llega un correo de un amigo del mundo informático diciéndome, bueno, Fabián, te quiero invitar a un proyecto. Yo lo leí y digo, le voy a contestar por cortesía. Y bueno, me invitó a desarrollar una solución de Workforce que tenía que competir con los líderes mundiales, toda una cosa ahí rimbombante. Y, y mi primera reacción es, bueno, esto no es lo mío, pero él estaba interesado en la parte, digamos, mi ciencia era la matemática y en particular la optimización estocástica, entonces a él le interesaba mucho esa optimización, digamos, era un problema de optimización. Y bueno, yo le dije, bueno, mira, yo no puedo, pero te voy a dar una mano, voy a dedicar unas horas semanalmente a acompañarte, y la verdad es que me fui entusiasmando, o sea, me motivó el aplicar la ciencia a un problema práctico, y me Claro. fui entusiasmando y al final dejé todo, así que acá estoy. Muy bien. Y Sara también, que tiene un recorrido también muy interesante, desde un lugar inesperado hasta llegar al Workforce. Sí, sí, la verdad, inicié como agente en un contact center y nunca pensé que en mi experiencia me fuera a encontrar con un campo de acción tan interesante como es el proceso de Workforce Management. Inicié como agente y súper rápido pasé a ser analista de Workforce Management, luego pasé a ser supervisora de cuentas. Trabajé con aproximadamente 6 clientes de diferentes tamaños en ese periodo y luego pasé a ser supervisora de Workforce Management en el ámbito regional, coordinando alrededor de 6 países con 23, 24 clientes diferentes. Un proceso bien interesante verlo desde esa perspectiva. Bueno, sin duda va a haber mucho para compartir hoy desde la experiencia de ambos. Vamos a ver entonces los temas a tratar en este webinar. Vamos a ver primero qué es el Workforce Management y para qué sirve. Luego veremos también Workforce Management manual versus software, cuál nos conviene más. Vamos a ver cómo se planifica para la multicanalidad. Veremos también una gran temática actual, Workforce Management y teletrabajo, qué nuevos desafíos trajo la pandemia.
y vamos a cerrar con una reflexión sobre qué se espera de la vuelta a la normalidad. Esas son las temáticas de hoy, y antes de darles la palabra a Fabián y a Sara, recordarles o contarles que nos pueden hacer preguntas o comentarios en el desarrollo de este webinar, o una vez finalizado, sea aquí en el botón de chat, o si no, escribiéndonos al correo info@inconcertcc.com en cualquier momento. Por una cuestión de tiempos, las preguntas las vamos a responder una vez que finalice el webinar. Les vamos a enviar un documento con todas las respuestas y también con una grabación de esta presentación para que la puedan repasar. Eso lo vamos a estar enviando en el día de mañana. Así que, hechas las presentaciones, vamos con el primer tema del día de hoy. ¿Qué es Workforce Management y para qué sirve? ¿No? La gran pregunta para comenzar. Fabián, adelante. Bien. Bueno, me voy a sacar el gorro de software y voy a contestar qué es Workforce Management como proceso, digamos. Workforce Bien. Management es ese proceso que todas las empresas diría que tienen que hacer cuando alguien decide contratar una secretaria o despedir a alguien, o no sé, una automotora que contrata a un vendedor, está haciendo Workforce Management, están manejando la fuerza de trabajo. Eso es lo que la palabra indica, es manejo de la fuerza de trabajo, y es un proceso como tal que diría que es imprescindible para cualquier empresa, buscando obviamente optimizar y bueno, que la empresa funcione de la mejor manera posible. En el mundo de los contact centers es particularmente relevante porque, bueno, porque manejan volúmenes de personal muy altos, márgenes de ganancia que si no se hacen las cosas bien se verían afectados, digamos, como que el trabajo está fuertemente basado en personal, se necesitan muchas personas para realizar el trabajo, entonces es particularmente relevante, y además hay una naturaleza estocástica, aleatoria de trabajo que hay que enfrentar. Típicamente uno no sabe cuánta gente va a llamar, cuántos contactos va a tener, entonces como que hay todo un trabajo detrás para tratar como de adivinar, digamos, eso y planificar bien. Y bueno, ahí hay un montón de cosas para decir. Yo por ahora lo dejo acá, en todo caso después capaz que Sara con su experiencia me complementa un poco. Si fuéramos como al ABC así del Workforce Management, tendríamos que decir, digamos, como cualquier librito, como uno pone en Wikipedia, Workforce Management, ¿qué sale? Bueno, como que los principales pasos del proceso son el pronóstico, o el forecast en inglés, que es en definitiva pronosticar, que es eso que yo dije, adivinar, cuántos contactos voy a recibir, qué volumen de trabajo voy a enfrentar, digamos, cómo puedo planificar el trabajo si no tengo una idea de qué trabajo voy a enfrentar. Ese es como el paso 1, el más relevante, el punto de partida. Si le erras ahí, le erraste a todo. Entonces, bueno, es un punto muy, muy, muy importante. Esencialmente, diría yo, de estadística, si tuviera que ponerle un área de ahí de la ciencia, es un trabajo estadístico de entender cómo fue el pasado, y bueno, cómo eso se proyecta hacia el futuro, obviamente poniendo las particularidades que se conozcan. No sé, bueno, va a salir una acción publicitaria o mañana es feriado, no sé, lo que sea, que influyen en ese volumen de trabajo que se pronostica. Después que uno, digamos, hizo un pronóstico, se convenció de que tiene buen pronóstico, viene el paso 2, y ya me están interrumpiendo acá ruiditos, perdón. Viene el paso 2, que es decir, bueno, tengo mi pronóstico, ¿qué cantidad de personal necesito para enfrentar ese volumen de trabajo? Entonces ahí el proceso, bueno, ya pasa a ser digamos, en la estadística entra el tiempo medio de operación, cuánto tiempo lleva a responder un contacto para en base al pronóstico de volumen, saber cuántas personas necesito. Y ahí creo, bueno, más adelante viene lo de la multicanalidad, así que no voy a spoilear acá, voy a dejar para ese momento algunas cosas, pero bueno, en principio para el mundo de las llamadas entrantes, que es donde se inició todo esto, bueno, ahí seguro todo el mundo conoce la fórmula de Erlang, que es una fórmula de teoría de colas como para hacer ese pronóstico, y después hay cosas más sofisticadas como simulaciones y otras cosas que mejoran lo que se puede hacer ahí. Entonces estamos en el paso 2, que es el headcount, saber cuántas personas necesito en cada momento para
enfrentar ese volumen de trabajo. ¿Tá? Y este punto es importante porque lo que queremos con esta tarea de Workforce es, digamos, ser bastante óptimos y eficientes. Digamos, yo podría poner muchísimo personal, vamos a decir, el doble de lo necesario, y está bien, voy a dar un servicio de lujo, nadie va a esperar, no va a haber musiquita, atiendo todo enseguida, pero le estoy pegando muy fuerte a los costos, porque estoy contratando mucho más gente de la necesaria. Si me voy por el camino opuesto, que es decir, bueno, voy a contratar poquitos y en la medida que necesito voy aumentando, le voy a pegar al nivel de servicio, digamos, voy a dar un mal servicio, lo que obviamente puede redundar en clientes desconformes, que después se pierden contratos y un montón de cosas. Entonces es muy importante ahí dar con el headcount adecuado para los niveles de servicio que se quiere lograr. Después viene etapa 3, que es armado de turnos. Después que tengo el headcount, tengo que armar turnos, digamos, está bien, tengo un headcount que me dice a las 9 precisás 18 personas, a las 9:30 precisás 20, no sé, a las 12 del mediodía precisás 80, pero después cómo con las personas reales que tienen que venir e irse y trabajan 8 horas, en fin, todas las características de los contratos de los diferentes lugares, cómo logro que mi disponibilidad personal se parezca a esa necesidad. Bueno, ese es un punto que es súper relevante desde mi punto de vista del software, es súper importante y súper rico. Es algo que también se hace a mano, digamos, mucha gente lo hace a mano, pero bueno, es como digamos, el punto 3. Y después viene todo lo que yo no sé, ¿viste? Dudo si es parte del ABC o no, cada vez diría que cada vez más, que lo que compone el proceso se ha ido enriqueciendo en la medida que se pueden hacer más cosas. Está el garantizar el cumplimiento de los turnos, digamos. Bueno, ¿para qué planifico y armo todo una planificación de turnos si después no se cumplen? Entonces ahí viene el seguimiento, el poder controlar ese cumplimiento. Y ahí nombré como, digamos, la línea básica, ¿no? La cascadita perfecta. Pero esto tiene después idas y vueltas de todos colores. Capaz que Sara puede contar un poco, que ya tiene la pata de la realidad. Claro, cómo llevarlo a la vida cotidiana. Exactamente. La verdad, el proceso sí son esos 4 puntos que mencionaba Fabián, pero cuando uno lo está viviendo es muchísimo más que eso. Hay que tener un montón de variables en cuenta, y creo que lo más importante es entender que cada cliente es un mundo diferente. Depende desde si atiende interacciones entrantes, o atiende tickets, o atiende outbound, interacciones salientes, y la forma de esa optimización que se está buscando. Porque temas como la alta rotación o el ausentismo se manejan diferente en los 3 plazos: en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Esto como primero, ¿cierto? Hay también otras variables, si estamos enfocados a ofrecer un buen servicio o estamos enfocados a tener bajo costo. Entonces ahí no va a importar, por ejemplo, en el segundo escenario de bajo costo, el headcount que tenga, sino cómo lo estoy utilizando. Pero si estamos enfocados a excelencia, entonces sí va a importar el número de personas que yo tenga disponibles para atender y dar un buen servicio. Entonces, bueno, y entre cada uno de los pasos del proceso es un ir y venir con el equipo de operaciones, con el cliente si estamos atendiendo a otro cliente, como un tercero. Hay un montón de reuniones, hay un montón de revisiones, entonces no es tan simple no es un proceso tan lineal, es un proceso bastante dinámico. Y en algunos de los clientes, en algunos de los casos, no existe uno de esos procesos, porque puede ser que el forecast no sea importante para determinado cliente. O puede ser que la creación de un headcount requerido no sea importante para otro, porque es un back office, entonces no tengo que estar dimensionando cuántas personas necesito, sino una dimensión diferente por una carga de trabajo, porque quiero lograr esta meta de ocupación, o tengo que gestionar tantos casos. Entonces es diferente en cada cliente. Pero bueno, el objetivo siempre es el mismo.
Y creo que una de las cosas más importantes que mencionaba ahora Fabián, de si era parte o no, que yo lo considero que sí es parte del proceso, es el seguimiento en tiempo real. Para Te iba mí a preguntar es, justo eso, si tiene sentido hablar de seguimiento en tiempo real sin un software, ¿no? bueno, eso es una pregunta bien compleja para responder. Yo creo que sí, tiene sentido, ¿cierto? Pero el costo que yo voy a tener que asumir por no tener un software que me ayude con el tiempo real es bastante grande. Podríamos tomarlo como esta analogía de yo puedo llegar a Roma preguntando en cada esquina o utilizando un GPS, cuál de los dos es mucho más óptimo, me da mejores resultados. Entonces, de poderse se puede, no es el mejor método. Bien, Muy bien, muy bien. justamente de este tema vamos a hablar en el segundo punto, que también es otra de las grandes cuestiones del Workforce Management. Mencionaban que en realidad Workforce es un proceso, que no es una herramienta, pero a la vez es muy importante poder contar con herramientas que permitan realizar este proceso de la forma más optimizada. Después se verá si todas las empresas requieren contar con una plataforma o con una tecnología, un software especializado en Workforce, o si siempre vale la pena, ¿no? Esa sería la pregunta de nuestro segundo tema para hoy. Claro, claro, yo te diría que sí y te vendo unas licencias de paso. Este, pero no, la verdad que me queda la duda. Hay un tamaño crítico, digamos, hay un nivel de complejidad en que bueno, empieza a tener sentido a ver, poner un software siempre tiene una curva de aprendizaje, es un proceso, tiene un costo, evidentemente, y bueno, para que todo eso valga la pena, tiene que tener tiene que tener ciertas características. Una pregunta que me han hecho mil veces es, bueno, ¿cuál es la regla? Los vendedores me Claro, preguntan, bueno, ¿a quién le ofrezco? ¿Cuál es claro. la regla? Como dicen en inglés, la regla del pulgar. Y bueno, ahí te diría que el tamaño de operación sin dudas es relevante. Yo te diría que si tenés que un contact center de 5 personas, probablemente no valga la pena tener un software. Podés controlarlos muy fácilmente. Si tenés uno de 50, ya empiezo a pensar que sí. No sé exactamente dónde está el número crítico, pero bueno, también depende de si va a crecer o no, porque si hoy vamos a suponer que hoy tengo una empresa que tiene 30 personas atendiendo llamadas, pero yo sé que en el futuro va a tener más. Bueno, capaz que es el momento de hacer ahora el proceso de adaptarse a un software para no tenerlo que hacer cuando todo sea un caos. Bueno, la complejidad, qué porcentaje del proceso de llamadas entrantes. Las llamadas entrantes tienen esa naturaleza aleatoria que uno no sabe, tienen dos características importantes. Que uno no sabe cuando llegan, digamos, y se tiene que atender en el momento. Si no tengo a la gente que la atiende, la llamada se pierde. No es lo mismo que un email que queda en la bandeja o un chat que tengo un poco más de tiempo para contestarlo. Entonces, eso también es relevante. Y otra cosa que me parece súper importante son las características que tenga el software. No es lo mismo un software que me dé exclusivamente, no sé, pronóstico y armado de turnos, algo que me permita hacer un seguimiento en tiempo real bueno, digamos, como que, en fin, dependiendo de cada caso y las características del software, puede valer la pena o no, digamos, es un poco ahí. No sé, Sara, si querés, vos tenés la experiencia de esto también. Pues bien, sí, no hay una fórmula mágica para decidir cómo eh, a quién le entregamos el producto o si le va a servir, pero hay ciertas características que vale la pena pues como tener en cuenta o evaluar, como decías, Fabián, el volumen de la operación, el tipo de servicios que maneja, el tipo de indicadores que quiere lograr. Pero hay algo que quisiera resaltar porque me parece que es tabú eh, alrededor pues como de los contacts, sobre todo dentro de los equipos de Workforce. Es como si llega esta herramienta que va a optimizar los trabajos, ciertos procesos, ¿dónde voy a quedar yo como analista? Y quisiera ser muy
como tajante o especificar esa parte de que por más que una herramienta sea inteligente, que tenga millones de algoritmos, que resuelva un montón de cosas, la haga más rápido, nunca va a poder reemplazar a un analista. Siempre, siempre se necesita ese factor humano y hay decisiones que las herramientas no van a poder tomar. Creo que una de las otras preguntas que tiene que hacerse un contact center cuando va a adquirir una herramienta es con ese tiempo que se va a ahorrar, porque optimiza mucho tiempo en la experiencia que tuvimos en la implementación en el contact center en que tuve la oportunidad de hacerlo. ¿Qué se va a hacer con ese tiempo? ¿Cierto? Porque los analistas empiezan a quedar con menos carga operativa y creo que es una oportunidad muy buena para que otras habilidades se desarrollen, que se dé más espacio al ser analíticos, al desarrollar ese nombre de analista de workforce, a simplemente pues como las tareas rutinarias que es como el común de los equipos. También creo que se tiene que evaluar qué features de más da la herramienta, porque en general todas las herramientas tienen, bueno, hacemos pronóstico, hacemos la programación de turnos de diferentes formas, ¿cierto? Pero ¿cuál es ese plus? ¿Cuál es ese valor agregado? Y aquí pues voy a mencionar algo que me gusta mucho de la herramienta de Concert Workforce Management y es la posibilidad de ese análisis de datos. Creo que el análisis de datos, la información que se extrae desde los diferentes ACDs, de tiempos y todo, debe estar muy ligada a este proceso. Está muy ligada y que la herramienta permita como ese análisis y ese ordenamiento de datos mucho más fácil es, creo, un valor agregado grandísimo que cualquier contact center debería estar buscando. ¿Puedo agregar algo, Sarita? Sí, claro. No, en ese punto, eso lo del análisis de datos es súper interesante porque justamente es como que la herramienta, cualquier herramienta que automatice un proceso que es escabroso, yo me lo imagino como un monte lleno de espinas en que el analista día a día tiene que pasar haciendo todo a mano, enredado en sus tablas de Excel, y como que eso se limpia para que él pueda mirar un poco la big picture y como ocuparse de los grandes problemas. Pero para ocuparse de los grandes problemas hace falta ese análisis de datos y hace falta tener esos datos presentados de buena manera. Entonces es un complemento que calza justito para aprovechar ese tiempo libre, ¿no? O sea, está bien, te sacamos el trabajo escabroso cotidiano, el margen de error humano, un montón de cosas, y te damos una herramienta para que vos le puedas agregar valor a este proceso, ¿no? Como que creo que se complementa muy bien. Y otra cosa que quiero decir, que lo dije un poco al pasar, pero quiero como resaltarlo, que es que ya sea que si se decide que vale la pena, que sí, que el software es una buena idea, creo que no hay que dejarse estar. A mí me pasa que mi esposa me dice, mira, tenés que arreglar la luz del baño, y a mí me da pereza, entonces lo pateo para adelante, lo pateo para adelante, lo pateo para adelante, me paso, no sé, con la linterna. Estoy poniendo un ejemplo ridículo. Lo voy postergando. El día que lo hago me lleva el mismo tiempo que me habría llevado el día uno. Y digo, ¿por qué no lo habré hecho antes? ¿Para qué pasé todo este tiempo sufriendo si al final el tiempo lo tuve que invertir igual, y podía haber aprovechado los beneficios antes? Y en particular en una operación que está creciendo, esto es más relevante todavía, porque el invertir el tiempo en un momento en que la operación es controlable tiene mucho más sentido que esperar a que se me vaya de las manos y sea imprescindible poner un software. Claro, Y otro punto que no lo mencionamos, pero que está ahí también, es que cada vez las empresas que contratan un BPO para contestar sus llamadas exigen un software de workforce. A veces ni siquiera es opcional. Entonces, como que el tener el software, tener el conocimiento, como que agranda un poquito el espectro de clientes al que se puede acceder, y bueno, en todo caso, adelanta un proceso que en algún momento se va a tener que dar. sí, además, como sintetizando lo que decían un poco,
también cuanta más información se obtiene antes, mejor va a ser, por ejemplo, la planificación a futuro, mejores van a ser las predicciones, va a haber más precisión. Entonces, me parece muy importante, sobre todo 2 puntos de lo que han mencionado. Primero, el valor de la labor del analista ayudada por toda la calidad de los datos y el tiempo que se ahorra a partir de usar un software. Y bueno, y por otro lo que decía Fabián recién, que si se está pensando en implementarlo, mejor que sea hoy y no esperar a ver qué sucede después. Y bueno, Totalmente. y con esto pasamos al siguiente punto que tiene que ver justamente con esa visión del analista a partir de los datos con los que puede contar mediante la plataforma, que es la planificación para la multicanalidad. Hoy mencionaban que, bueno, se usa mucho para los contact centers que tienen llamadas entrantes, pero un tema que va apareciendo con mucha fuerza es la necesidad de agentes, de equipos de agentes multicanales, ¿no? Que atiendan varios canales a la vez. Así que vamos a profundizar en este tema. ¿Cómo se planifica para la multicanalidad? Bien, esa es una gran pregunta. Yo siempre que veo que va a haber un webinar sobre esto me anoto corriendo, porque es como que es algo, es una pregunta súper valiosa. Digo, bueno, estos capaz que tienen la piedra filosofal y no, al final no la tienen. Claro. No es tan simple la respuesta. Pero bueno, acá hay mil sabores. Es como que planificar para la multicanalidad es todo un desafío. Es un desafío que hay que enfrentar porque, a ver, el mundo tiende a la multicanalidad, la gente cada vez más utiliza la llamada como una opción secundaria o terciaria y opta por otros canales, o combina un contacto, arranca el contacto por un WhatsApp, cuando ya está todo medio encaminado, bueno, ahí se hace una llamada para concretar, o no sé, es como que cada vez más el mundo tiende a la multicanalidad, y ahora en particular bueno, con la pandemia, el trabajo de casa, es como que a mí me pasa, que encontrar momentos para hablar tranquilo es difícil. En cambio, si uno puede comunicarse por textos, como que ahí creo que la tiene más fácil. Entonces, la multicanalidad es un hecho y hay que enfrentarlo. Las particularidades, bueno, son para mi gusto el problema es bastante claro. Es como que cuando recibo llamadas, bueno, tengo eso del nivel de servicio, de que tengo que atender rápido, si no pueden cortar, todo aquello. Cuando la comunicación viene por otro canal, es distinto, digamos. Viene un chat, para empezar, un agente puede estar contestando un chat, que le llegue otro, igual poderlo contestar, ¿verdad? Puede como ir alternando en 2, 3, 4 chats simultáneos. ¿Ah? O emails, puede contestar un email entre que espera una llamada, en el tiempo entre una llamada y otra, y el email, nadie manda un email y se queda sentado esperando la respuesta, digamos, como que tiene otra necesidad de urgencia, es como bien distinto. Entonces, se podría decir que el pronóstico es este proceso, yo decía que es meramente estadístico, de mirar la historia y entender la estacionalidad, digamos, qué días ocurren más contactos, en qué horarios ocurren más contactos. Eso se podría decir que es lo mismo, uno podría hacer el mismo pronóstico para chats que para llamadas o incluso para emails. ¿Ah? Como que la misma tecnología de fondo podría funcionar. Pero después, a la hora de transformar, yo cuando mencioné los pasos dije, bueno, forecast es el primero, después viene headcount. Headcount es pasar de tiempo de interacciones, tiempo de llamada, tiempo de chat, tiempo de email, pasar de tiempo de interacciones a tiempo de agentes. ¿Cuánto tiempo de agentes necesito para contestar estas interacciones? Entonces ahí es bien distinto, porque si un chat, una conversación de chats, en promedio vamos a decir que dura, no sé, 20 minutos, y yo tengo que contestar 3 chats, se podría decir, ah, bueno, necesito 60 minutos de agentes, pero no, porque quizás un mismo agente en 20 minutos contesta los 3 chats. Entonces como que viene esa simultaneidad que hace que la planificación no sea tan simple, y como que se introduce un factor ahí que es esa simultaneidad o attention capabilities, no sé, hay como diferentes nombres, pero bueno, hay que agregar eso, digamos, para hacer el pasaje entre
entre el volumen de interacciones y el headcount, hay que pasar por esos puntos que, bueno, ahí sí que se puede hacer sin software, pero la verdad es que ayuda bastante tenerlo. Déjame ver si hay algo acá que me esté faltando decir. No sé No, si y hay algo que le... además hay otro tema que creo que es importante, de cuál es el criterio de distribución que tiene cada contact center, ¿no? De que si Absolutamente. que algunos Bueno, prefieren que haya especialización, otros prefieren que el mismo agente atienda varios canales, también eso entraría en juego, ¿verdad? sí, 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 genial. Muchas gracias por el comentario porque me despierta mucho, la verdad. Sí, efectivamente, ahí, bueno, yo, miren, soy muy de teorizar por mi background, soy muy de llevar las cosas a lo teórico. Es como que en la teoría, si uno pone a todos los agentes a atender todo, digamos, todos los agentes, cualquier interacción la puede atender cualquier agente, es más probable que cuando una interacción llegue encuentre un agente disponible y se atienda enseguida, digamos. Es como que en la teoría eso es bueno. Ahora, ahí se deja de mirar algo que es bastante evidente, que es que, para empezar, para que todos los agentes hagan todo, se tiene un costo enorme de capacitación, digamos, de que todos los agentes puedan hacer todo, bueno, es un costo que hay que atenderlo también. Y también está el tema de, ¿le lleva lo mismo a un agente atender un contacto si sabe que todos los contactos que reciban en el día van a ser para resolver el mismo problema X, que ya tiene súper automatizado cómo hacerlo, que si le pueden llegar un mundo de situaciones y tiene que salir a indagar cómo resolverlas? Bueno, probablemente no, y eso depende mucho de la operación. Entonces, como que yo ahí creo que, no sé, tiendo a pensar que la solución para aprovechar lo mejor de cada mundo, vamos a pensar que el mundo uno es la especialización, donde cada gente hace una tarea en la que es experto y la hace muy rápido y muy eficiente, y el mundo dos es el mundo en que todo el mundo hace todo. Hay un híbrido ahí, que creo que es donde está la magia y la solución, que es decir, bueno, tengo muchos agentes especializados, que son los que toman el grueso de las interacciones, los que toman las primeras interacciones y los que son muy eficientes, entonces resuelvo un grueso de la problemática de manera muy rápida, y cuando se me están agotando esos agentes, digamos, tengo más interacciones de las que ellos pueden atender, tengo un grupito que a esos sí los capacité más y dediqué más tiempo y más recursos de capacitación, tengo un grupito que es como mucho más multitarea, que puede resolver un poco todo, y yo creo que ahí está como la buena forma de encarar el problema, para aprovechar ese tiempo medio de operación reducido de la especialización, pero a su vez aprovechar las ventajas de ese multi-skill, digamos, de que no tengo que planificar, digamos, cuando uno hace grupos para atender cada cosa por separado y tiene que cumplir niveles de servicio, esos grupos tienen que tener personal ocioso necesariamente para que cuando vengan una carga atípica haya gente para atender, ¿no? Es como que siempre hay un grupo de ociosos que si tengo multitarea, se optimiza mucho. Eso es parte de lo básico del multi-skill en el workforce, digamos. Creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Así que, bueno, sí, está súper relevante y está bueno. Eso es un punto también para nosotros como desarrolladores de un software de workforce. Esto ha sido un desafío enorme, el lograr esa forma, digamos, el poder lograr esa forma multi-enfoque y poder aprovechar lo mejor de cada mundo. Yo ahí Clarísimo. quisiera Sí, adelante, Sara. dejar dos cuestiones en el aire que a mí me parecen realmente complejas, y retomando algo que decía Fabián, más llevándolo como al tiempo real. Hay una discusión de si esa multicanalidad es mejor dejarla desde la planificación de los turnos o simplemente ir en tiempo real indicando a los agentes en dónde deben estar, ¿cierto? Esa es una que es súper complejo, porque dejarlo programado y que lo que yo programé no sea lo que está ocurriendo puede ocasionar bajones de productividad en alguno de los servicios que estoy atendiendo.
y hacerlo en tiempo real me puede costar también productividad por un tema de qué tan rápido se mueven mis agentes para pasar de un servicio o de un canal a otro. Entonces, siempre creo que es una cuestión que también hay que revisar. Bien, y además que se va viendo, como dicen ustedes, en la práctica, ¿no? Todas estas cuestiones también cada empresa va a ir tomando la información para poder pronosticar y ver qué es lo que más les rinde en su caso puntual, ¿verdad? Seguro. Sí, sí, sí. Exactamente. Bien, bueno, continuando, estamos hablando de los retos que se están afrontando en el contexto actual, que es un poco la temática de este webinar acerca de esos desafíos y no podíamos dejar de mencionar el gran desafío que ha estado el último año, ¿no? Todo este año de pandemia, que ha sido la migración de las operaciones al teletrabajo. ¿Verdad? También eso, bueno, trajo algunas dificultades económicas, también hay nuevos hábitos de los consumidores, entonces las empresas y en particular los contact centers han debido adaptarse a este nuevo mundo en pandemia, un mundo de distanciamiento social. Entonces, bueno, me gustaría hablar un poco sobre qué desafíos ha traído la pandemia al mundo del workforce y cómo lo han solucionado en distintos casos de uso las empresas usando Workforce Management. Bien, gran pregunta. Bueno, yo no sé hasta dónde soy del mundo del workforce, casi que podría decir que nunca pisé un call center, pero no es cierto, pero casi. He visitado uno, pero no sé si puedo decir que soy del mundo del workforce, pero bueno, soy de una pata del mundo del workforce y la forma en que yo lo vi es por los clientes, porque obviamente mi forma de ver los problemas, es ver qué nos piden, ¿no? ¿Qué nos piden los clientes que tenemos o qué pide el cliente que pide una demo y en qué feature se enfoca. Y bueno, antes de la pandemia, lo normal era que preguntaran mucho, decime, el pronóstico tiene en cuenta estacionalidad, puedo, no sé, marcar días especiales, el planificador tiene en cuenta, no sé, las condiciones de contratos de Europa, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Y ahora lo normal es que se enfoquen y se preocupen por el control horario, digamos. Tengo un tipo que está trabajando de la casa, que antes el seguimiento real time, que Sara mencionaba que se podía hacer sin software, era esencialmente un supervisor en el lugar de trabajo, pasando por las estaciones de trabajo y mirando qué está haciendo cada uno. Esas personas ahora están en la casa y se siente la necesidad de saber qué están haciendo y se están cumpliendo. Y por ahí vienen las consultas y los desafíos que nos han, hasta hemos tenido que hacer ajustes a nuestro software como para estar a la altura de esas circunstancias nuevas. Así que sin duda yo diría que desafíos no trajo. La verdad que de mi punto de vista trajo muchos. Sé que para el mundo no sé, capaz que Sarita puede hacer un resumen de los tantos otros problemas que trajo a los contact centers, aunque bueno, el foco es el workforce, pero bueno, capaz que vale la pena repasar un poco la problemática general. Pues bien, sí, muchísimos desafíos. Yo creo que se generaron un montón de preguntas y un montón de oportunidades de aprendizaje, sobre todo como en comparar que da mejores resultados, ¿cierto? Si trabajar desde la oficina o trabajar desde la casa. Como se dio esta gran migración de enviar a los agentes, a los supervisores, casi a todo el staff a trabajar desde la casa, lo primero que nos preguntamos fue eso, ¿cómo vamos a medir la productividad? ¿Y cómo va a ser esa productividad? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a asegurar que nuestros agentes sí sigan trabajando? Aparte de las preocupaciones de el contagio, aparte de las preocupaciones de la economía, porque se empezaron a cerrar un montón de lugares. A nosotros nos pasó que llegaba nuestro equipo pues como de gobierno, de salubridad,
y decía, este contact no cumple con los requerimientos, entonces tenemos que cerrarlo, tienen que enviar la gente a la casa. Eso generó muchísimo estrés. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo vamos a asegurar de que nuestros indicadores se mantengan, se sostengan por lo menos, ¿cierto? Lo otro fue como pasar de depender tanto del pronóstico para generar pues como nuestro requerido, para hacer el seguimiento, a no saber qué esperar en interacciones, porque todos los clientes se comportaron de una forma muy diferente. Entonces, si eras una aerolínea, el volumen se fue para el piso. No habían interacciones porque no habían vuelos, no había nadie que estuviese viajando. Pero si eras un servicio de salud, empezaron todos a llamar, a consultar, pues obviamente por temas de COVID. Entonces fue como esa dinámica de cambio de que tenemos que estar pendientes todo el tiempo de ya no depender de esto, sino más en tiempo real. No depender tanto de una planeación, sino en tiempo real, lo que estaba mencionando Fabián. Entonces, temas como el ausentismo y la rotación, no se sabía qué esperar tampoco. Sí, sí. El ausentismo fue súper diferente a lo que se esperaba, tanto en oficina como en casa. Entonces, Fabián, ¿qué ibas a decir? No, me acuerdo del caso particular de la fuerza de la simulación, ¿no? Nuestro software tiene un módulo de simulación que es para plantear escenarios, saber qué pasaría si se dispara el tráfico o si el tráfico es la mitad, o qué pasaría si me faltan la mitad de los agentes, poder plantear escenarios y tener una visibilidad bien realista de cómo sería la atención. Se me hace que en estos casos de incertidumbre eso debe haber sido útil, ¿no? Sí, la verdad fue extremadamente útil porque podíamos adaptarnos fácilmente como a los escenarios con la información que se va recopilando en la herramienta y pues que la herramienta va generando las distribuciones intradía con las últimas semanas que van llegando y todo. Nos fuimos ajustando muchísimo más y saber que podíamos generar simulaciones de niveles de servicio, de ocupación, de niveles de abandono con diferentes escenarios, por ejemplo, de ausentismo o de incapacidades o de rotación para las siguientes semanas o incluso para la misma semana, era como más esperanzador que simplemente estar a ciegas. No me imagino cómo harían los contact centers que no tienen una herramienta de Workforce, sino que todo lo hacen en Excel. Me imagino que la carga de trabajo se aumentó un montón. Sí, como que en este planteo de que el analista adquiere un rol más de lo que requiere atención humana, esto del poder simular escenarios pasa también a ser una herramienta súper valiosa, porque obviamente los escenarios no se simulan solos, pero si hay un analista que está pensando posibles escenarios y evaluándolos con una herramienta que permite simular y anticiparse, se me hace que es súper valioso y se puede aprovechar ese tiempo ocioso, si es que alguien tuvo tiempo Sí, ocioso. sí. Y no lo llevemos solamente al nivel de analista, llevémoslo a otros niveles. Esa información de cómo me veo, por ejemplo, en las próximas semanas, le servía un montón a los líderes de Workforce para decir, no necesitamos mover gente de este negocio, de este cliente a este cliente, porque no los necesitamos allí y son líneas similares y se puede sostener. O tenemos que dar vacaciones porque no nos está llegando el volumen. O ese tipo de cosas que ya son un poco más estratégicas, orientadas como a reducir los costos, mantener pues como la rentabilidad del negocio, fue súper clave. Sí, la sobrevivencia, como quien dice, ¿no? Exacto. Sí, y Tal cual. además también hay otras cuestiones que van más, no tanto a la planificación, sino también a cómo mantener, por ejemplo, la motivación en los equipos que están trabajando de forma remota, ¿no? Eso también es otro tema que imagino que las herramientas de Workforce también pueden dar insumos. También hay, por ejemplo, una de las tendencias es el tema de la autogestión de los turnos.
Sí, 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 totalmente. Sí, Que puede facilitar también para los agentes, que también los agentes se tienen que adaptar a esta nueva modalidad, a esta nueva normalidad, ¿no? Que, bueno, justamente vamos a hablar de en este próximo tema, que es un poco, bueno, hemos vivido, ya estamos transitando lo que ha sido un año de teletrabajo, de nuevos hábitos. ¿Cómo se imaginan que será la vuelta a la normalidad? ¿Llegó para quedarse el teletrabajo? ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué tendencias? Bien, gran pregunta. Es un signo de interrogación enorme, ¿no? En lo que va a pasar. Pero, a ver, las encuestas que se hacen, he visto miles de encuestas a los contact centers de qué piensan hacer cuando todo esto pase. Yo creo que apuntan a que el trabajo desde la casa también tuvo sus cosas buenas y también abre como una oportunidad, ¿no? Como que Claro, hay empresas que se plantean mantener parte del personal desde la casa. Ni que hablar que hay países donde los traslados de los agentes a su lugar de trabajo insume un tiempo enorme y un desgaste enorme, y en trabajos de mucha rotatividad, de agentes que duran muy poco, porque no son, bueno, no son trabajos que sean demasiado atractivos, el poder tener el plus de decirle, yo que sé, aparte de la plantilla, o una semana sí, una semana no, bueno, esta semana te ahorras el traslado y puedes trabajar desde tu casa, se me ocurre que es un punto que se debe valorar cuando se piensa en mantener parte del personal trabajando desde la casa. Otro cambio que para mí es súper relevante es, digamos, cuando hay que atender una contingencia, no sé, vamos a pensar en una aerolínea que es un lindo ejemplo, se cancela un vuelo y empiezan a llover llamadas y se dispara el nivel de interacciones y se empieza a dar un mal nivel de servicio. Si uno tiene que cada gente en su casa tiene su propia oficina y no tiene tiempos de traslado y tiene un buen mecanismo para invitar a alguien que está dispuesto a hacer horas extras y quiere hacerlo, a que se conecte en el momento, para mí es un valor enorme. Entonces creo que en la vuelta a la normalidad hay un montón de oportunidades que el que la sepa aprovechar va a ganar, digamos, porque está bien, podemos hacer de cuenta que no pasa nada, volver todos a la oficina y seguir como si no hubiera pasado nada, pero se me hace que va a haber empresas que con inteligencia van a saber aprovechar esas posibles mejoras, ¿no? El atraer a la gente porque le permite ahorrarse algunos viajes, o el dar una mejor atención porque puedo contar con gente al momento si se me disparan las interacciones. Como que esas cosas creo que el que las sepa aprovechar va, va a ganar. No sé, eso es una sensación personal, yo creo y un poco estoy apostando en el desarrollo de nuestro software, que la autogestión, que ya era una tendencia de eso. La verdad que ya los diferentes softwares estaban incorporando mecanismos para que los agentes puedan, no sé, pedir horas extras, ofrecer irse antes, no sé, diferentes mecanismos para optimizar en tiempo real la operación. Eh, Creo que si se tiene un sistema que permita hacer eso de manera eficiente, se pueden aprovechar muchas cosas, combinándolo con el trabajo de la casa, se pueden aprovechar muchas cosas. Obviamente hay otras que no son tan buenas de trabajo de la casa, como que, bueno, si tengo niños gritando, a mí me pasa mucho, capaz que ahora nomás entra un niño gritando. Este, Hablar se hace complicado, pero bueno, como que de vuelta, si uno tiene parte del personal en la oficina, podría decir, bueno, los que están en la oficina son los que se van a ocupar de atender las llamadas de voz, y los que están desde la casa pueden atender redes sociales, en que si la conexión es intermitente no me importa tanto, porque nadie se va a dar cuenta que un momentito se cayó la conexión, o si hay gritos tampoco se van a escuchar por un mensaje de Facebook. Entonces, como que uno podría combinar lo mejor de los dos mundos y bueno, aprovechar lo que dejó la pandemia, digamos. Tuvimos que hacer toda una inversión, una infraestructura, procesos, no sé, inventar un montón de cosas, y ahora que lo tenemos lo vamos a tirar. No, yo creo que hay que aprovecharlo y bueno, estamos en gran medida apostando a eso. No sé, Sarita, ¿qué pensás vos acá? Sé que... bueno, yo
Estoy convencida de que es el siguiente paso y de que no es nuevo que se esté trabajando en la autogestión de los turnos por parte de los agentes. Pero algo que hemos conversado en diferentes ocasiones con Fabián es que más por un tema de cómo es la generación actual de jóvenes que trabajan en call centers, que son millennials, centennials, que no son muy reconocidos por su sentido de pertenencia a las organizaciones, y sí lo vayan a utilizar, ¿cierto? Entonces, como más bien dejar la puerta abierta para que nos den los comentarios de que cómo creen que reaccionen estas nuevas generaciones a este tipo de tecnología. Y también pues como que cómo podemos hacer para hacer más interesante esa adopción de tecnología, porque también es parte de cómo se presente. Si la tecnología es compleja de manejar, si la plataforma no es llamativa, muy probablemente no tenga éxito. Es como mi preocupación y mi punto de vista. Más saliéndome del rol de workforce al rol de joven, joven adulta. Sí, sí, sí. No, es una gran pregunta cómo reaccionar. Pero yo creo que al contrario, no sé, se me hace que la juventud ahora tan con el celular en la mano siempre, si uno le da una buena aplicación móvil y la posibilidad de decir, porque claro, uno piensa trabajar más, pero también le puedes dar la posibilidad de un día que ves que hay poca carga de trabajo, ofrecer una salida temprano y me ahorro 2 horas de sueldo y capaz que del grupo que está sentado trabajando hay un porcentaje que está deseando irse porque tiene algo y bueno, le das esa posibilidad y es un gana-gana. No sé, creo que hay muchas cosas que se pueden aprovechar bien ahí y sacarle valor. Siempre creo que ahí sí se necesita tecnología porque no me imagino al supervisor llamando por teléfono a fulanito, Pepito, ¿querés quedarte un rato más? ¿Querés trabajar menos? Eso no lo veo, digamos, pero si se tiene bien automatizado y con una aplicación móvil atractiva, yo no sé, la verdad soy muy optimista de que puede funcionar. No, indudablemente tiene un montón de cosas buenas, pero bueno. Súper interesante todo esto que están comentando y sí, es como, también es un tiempo de flexibilizar de alguna manera, ¿no? Cuando hay necesidad de romper con ciertas estructuras que puedan acompañar las necesidades del contexto. También porque de alguna forma, al mismo tiempo, los clientes, ¿no? Los que están del otro lado, a quienes se dirigen los contact centers y las empresas, también necesitan ese tipo de flexibilidad. Entonces, como decían ustedes, la tecnología puede estar ahí para aprovecharse y para hacer esa sinergia. Sí, 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 yo creo que el que no se adapta pierde acá. Claro. Sí, Bien, y sí. bueno, y sin dudas, también en este contexto que es inédito, donde, bueno, cada empresa ha ido acumulando su experiencia, donde han ido definiendo las mejores prácticas, también es interesante que todos los asistentes, además de sus preguntas, que nos puedan compartir cuál ha sido su experiencia en este último año, qué perspectivas tienen a futuro, si implementaron el teletrabajo, cómo les resultó. Bueno, todos esos comentarios pueden hacerlo escribiendo a info@inconcertcc.com, que también, bueno, si quieren profundizar en estos temas también, si quieren recibir cierto asesoramiento de InConcert acerca de Workforce Management, también son bienvenidos sus comentarios y sus consultas. Y no sé si quieren agregar algo más, Fabián, Sara, alguna conclusión para cerrar este webinar, que la verdad que ha sido muy interesante. Creo que vamos a tener que tener más encuentros sobre este tema porque es muy Sí, amplio. totalmente. Sí, sí. No, yo agradecerle a la audiencia por estar ahí. También estoy súper interesado en escuchar los comentarios. Y no, mi reflexión final yo ya la hice. Yo creo que el que no se adapta pierde. Esa es Bien, ese es mi cierre. sí, sí, sí. No, yo me uno a la conclusión de Fabián y también darles muchas gracias por la invitación y a nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por compartir su conocimiento. Hay mucho para seguir reflexionando y aprendiendo y recordarles
a todos los que están del otro lado, que mañana les vamos a estar enviando las respuestas a sus preguntas y también la grabación para que puedan repasarlo, para que, bueno, todas las preguntas que les hayan surgido también puedan enviarlas. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos encontramos en el próximo webinar. Muchas gracias, Fabián, Sara, un placer. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Chau, chau.